Gracias, Jesús, por esta mañana bendita que tú nos regalas. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Gracias porque tú nos vas a ministrar a través de esta lección, Señor, esta mañana. Vas a abrir nuestro corazón y vas a tocar nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estamos viendo ya el cuarto mensaje de juicio. Y está en el capítulo 11, creo que hoy terminamos esto de Oseas, y es parecido a los demás, ¿verdad? Debido a la ingratitud de Israel hacia Dios, iba a haber una invasión, dice, sobre Israel y un cautiverio. Versículos del 1 al 7 dicen: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Eso quiere decir ofrendas quemadas. Jehová llamó a su hijo de la esclavitud de Egipto, pero cuanto más Dios lo quería tener cerca de él, pareciera como que Israel más se alejaba, más buscaba la cercanía con la idolatría. Dios sigue ayudando a Israel como un padre a su hijo y como un hombre benévolo hacia su buey, dice, pero Israel no reconoció que esa ayuda vino de Jehová. Dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Casi como que la comparación es bien dura, ¿verdad? La comparación es bien dura, pero en muchas ocasiones el acercarse a Dios es tomado como un yugo, porque muchas personas no lo sienten agradable, así como los bueyes no sientan agradable andar eso, porque los obliga a caminar de cierta manera y hacia cierto lugar donde los van dirigiendo. Aunque no quieran, no pueden irse para el lado que quieren, porque están con un yugo sobre la nuca, o sea, sobre la cerviz, dice ahí. Entonces Dios dice, le quitó eso a Israel, lo hizo libre, lo dejó libre y le puso la comida. Pero Israel siempre estaba buscando la idolatría, siempre estaba buscando la idolatría. Debido a su falta de arrepentimiento, Israel sufrirá una invasión sangrienta. Del versículo 5 dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de sus propios consejos. O sea, iba a estar ahí prácticamente. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Como que fuera la historia de hoy. Muchos llaman mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Primero Dios, incluso toda la gente. Primero Dios, hasta los que dicen que no creen en Dios. Primero Dios. Pero ninguno pone a Dios de verdad como su Dios. Ninguno pone a Dios como su Dios. La tercera sección, del versículo 8 al 11, como las anteriores, comienza con palabras dirigidas directamente a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Recuerda que Efraín dijimos que era lo mismo que Israel. ¿Te engendré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Concluye esta sección, la tercera, del versículo del 8 al 11, con una predicción nuevamente, a cada rato se lo repite: como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. O sea, iban a estar sometidos a otros reinos. Cuando menciona Egipto aquí, no necesariamente menciona al país Egipto, sino que a la, ¿cómo diríamos?, a la condición que ellos tuvieron en Egipto como esclavos. Ellos volverían a estar sometidos a una nación, básicamente la nación asiria. Sin embargo, las primeras dos secciones, antes de esta, habla casi exclusivamente de juicio,
Mientras la tercera, que es esta que estamos viendo ahorita y con la que termina el libro, habla también de un periodo de restauración. Del versículo 8 al 9, Jehová expresa su compasión por su pueblo, la cual no le va a permitir eliminarlo, sino que castigarlo únicamente. Admán y Seboim, que menciona ahí el versículo 8, fueron ciudades destruidas juntamente con Sodoma y Gomorra. Está en Deuteronomio, Génesis, ahí están todas las lecturas. Fueron ciudades que fueron destruidas juntamente con Sodoma y Gomorra precisamente por su pecado. Por su pecado, eran ciudades vecinas. Aunque en varias partes del libro Jehová se ha comparado a un esposo enojado con su esposa infiel, Dios aclara que en realidad Él es completamente superior al hombre. Superior al hombre. Dios es superior al hombre. Dice en el versículo 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. O sea, Dios hace una... No voy a actuar como actuarían ustedes. Ustedes irían a ojo por ojo y diente por diente, pero yo soy superior a cualquier hombre. Así que aunque ustedes sean infieles conmigo, yo no voy a actuar de la misma manera. Soy el santo, dice. El santo no se refiere tanto a la pureza, sino al hecho de que Él está en una categoría diferente o superior a los humanos. Jehová traerá a los israelitas dispersos pero arrepentidos, del versículo 10 y el 11, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Jehová. Entonces cuando menciona ahí, ¿verdad?, el rugir, infundiría a los israelitas, dice, temor para obedecer a Dios. Regresarían temblando a Dios, y quizá la palabra, dice ahí el que comenta, en vez de decir velozmente, diría temblando. Van a regresar rápido, pero con un temor que no tenían antes. ¿Estamos bien ahí? Casi todo el libro es lo mismo, ¿verdad? Quizás en un solo día lo hubiéramos terminado. Hubiéramos dicho: Dios, Jehová, Israel fue pecador y Dios lo castigó, y terminemos ya. Entonces viene tercer ciclo de profecía sobre pecado, castigo y restauración de Israel. Están ahí. Del 12 al capítulo 14, 9, está el tercer ciclo de profecía sobre pecado, castigo y restauración de Israel. Del 11, versículo 12 al 12:1, Israel es señalado como mentiroso. En el texto que llaman masotérico, que es una traducción de la Biblia, dice que el versículo 12 es el primer del capítulo 11, que nosotros tenemos, es el primer versículo del capítulo 12, ahí lo separa. Recuerda que la Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos, eso ha sido un orden que se le dio para facilitar la lectura. Entonces no podríamos nosotros decir: entonces la Biblia está equivocada. No, la Biblia se ordenó por segmentos, por fracciones, para que nosotros sintiéramos más descansados la lectura y el estudio de la Biblia. Pero no quiere decir, la Biblia era, todos los escritos no tenían punto, capítulo 1, capítulo 2, era un solo texto. Y los traductores, los que la imprimen, han acordado hacerlo de la manera que nosotros la tenemos, la mayoría, para facilitar su estudio. Así es que realmente en las escrituras no existen capítulos ni versículos, es un texto único. Entonces cuando dice que en la versión masotérica, que es muy antigua y que es muy respetada por algunos estudiosos, el versículo 12 que tenemos aquí nosotros, que es el último del 11, para ellos es el primer versículo del capítulo 12. El capítulo 11 solo le dejan 11 versículos. Y dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta con viento y sigue al solano, o sea, al viento. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Cuando dice ahí el vocablo fiel, la mentira ha de consistir en infidelidad al pacto con Dios, manifestada en violencia, pactos con Asiria y Egipto,
Y en lugar cuando dice el versículo 1, dicen estos, en vez de decir mentira y destrucción, debería decirse mentira y violencia o mentira y pillaje, ¿verdad? O sea, pillaje es una violencia no tan grave como matar, como no, sino pillaje como robo y hacer otra clase de cosas menos. Pero Israel vivía de esa manera. Impresionante todo lo que hemos visto, porque casi todo el libro pasa remarcando y ve que cuando nosotros pensamos en el libro de Oseas, pensamos en un hombre que se casa con una mujer adúltera, la lleva a su casa, la honra, la mujer se va de la casa, otra vez a seguir adulterando, la vuelve a llevar, la compra, paga un precio por ella ahora, a pesar de que era su esposa, paga un precio por ella, la vuelve, la redime, como decimos nosotros, la redime, la lleva a su casa, la vuelve a tener en honra, pero la mujer no quiere esa clase de vida. Entonces, casi como que al profeta quizás le hubiese costado mucho más entender el propósito de Dios o el sentimiento de Dios hacia su pueblo, si él no hubiese vivido lo mismo, ¿verdad? Si él no hubiese experimentado lo mismo. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta muchas veces entender por qué Dios perdona, y por eso mucha gente se cuestiona, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser que esta persona con solo dar una oración pequeña ya se siente perdonada? Pues sí, que Dios es así. Y nosotros generalmente no somos capaces de perdonar ni aún las cosas más pequeñas, aún las ofensas más pequeñas que nos hacen. No tenemos la capacidad de perdonar y nos cuesta, y batallamos y decimos sí, perdono, pero a cada instante estamos recordando lo malo que nos hicieron y al final no podemos verdaderamente perdonar y restaurar una relación con una persona que decimos amar, ¿verdad? Ahora Dios al profeta le enseñó en carne propia lo que él siente hacia su pueblo, ¿verdad? Y aquí está, dice, el pueblo de Israel es un mentiroso, el pueblo de Israel ha hecho pacto con los pueblos paganos, el pueblo de Israel ha ofrecido sacrificios a los dioses paganos, sacrificios que le correspondería a Jehová. El pueblo de Israel se ha vuelto violento, se ha vuelto unos pillos, unos delincuentes, vamos a decir, ellos se han apartado. Sin embargo, Dios sigue con esperanza para ese pueblo. De la experiencia de Jacob, Israel debe aprender que el engaño resulta en cautiverio, pero la confianza en Dios trae bendición. Aquí está del versículo 2 al 14, está bastante amplia la lectura, pero ahí menciona la experiencia de Jacob. Oseas introduce el pleito, dicen aquí, en el griego es rib, el pleito o, vamos a decir, el conflicto de Dios anunciando que Israel recibiría su merecido. Israel debe imitar a Jacob, quien aunque nació buscando prosperidad por medios ilegítimos, hemos visto esta historia varias veces, ya grande puso su confianza en Jehová. Al final terminó poniendo su confianza en Dios, ¿no? Y Dios le cambia el nombre. O sea, Dios le cambia, no tanto que le cambiara el nombre, le cambia su ruta, le cambia sus principios, lo vuelve un hombre diferente. Él pudo haberse seguido llamando igual, quizás, pero Dios ya lo había transformado, había hecho de él un hombre distinto, pero antes era como muy importante el nombre en las personas. Ahora pues no es tanto. En aquel tiempo sí, el nombre era muy importante para la persona. Ahora, llámese como se llame, uno puede ser la mejor persona, aunque le pongan el nombre más raro. Eso no es importante. La palabra que en el versículo 3b dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. La frase con su poder debería de traducirse, ¿verdad? Y en su estado viril, o sea, su valentía, porque lo que venció al ángel prácticamente no fue el poder de Jacob. Jacob no podía tener más poder que un ángel, pero sí la decisión, lo valiente que fue de enfrentarse a un ser que él sabía que era espiritual y que no lo podía vencer. Sin embargo, se aferró tanto a aquello y la expresión tan famosa que se hace para nosotros: no te suelto mientras no me bendigas. Entonces es una cosa bien de una persona valiente realmente. Yo me imagino que si a mí me aparece un ángel y se pone a pelear conmigo, salgo corriendo a la primera.
Sin embargo, este tipo se aferró porque quería su bendición. Él había entendido en ese momento que toda su vida hacia atrás había sido de engaño, había sido de mentira, había sido de ser un cautivo. Aunque nosotros vemos a Jacob como el hombre que se casó, que tuvo mucha prosperidad, que tuvo muchos animales, pero era un sirviente de su suegro, era un empleado de su suegro. Y él mismo dice, por muchos años tú me rebajaste hasta el sueldo, le dice, me robaste hasta del salario, te aprovechaste de mí, te enriqueciste por causa mía, yo trabajé para ti, tú te hiciste rico, pero yo no he tenido nada, y lo que tengo me ha costado trabajo, dice, lo he trabajado, me lo he ganado. Eso quiere decir que toda su vida él no tuvo prácticamente nada, todo era del suegro, y vivía en el territorio del suegro, por lo tanto el dueño de todo eso era el suegro de él, hasta que decide irse. Él había entendido eso, y entonces tuvo el valor de decir, yo quiero cambiar. Y realmente cambiar un estilo de vida requiere de ser valiente, porque todo alrededor de nosotros nos empuja a seguir siendo como somos, nos empuja a seguir siendo como los demás son, nos empuja a seguir viviendo como los demás viven. Para ser distinto hay que ser valiente, porque hay que enfrentar una lucha grande, Esto es lo que hizo Jacob, y por eso lo traen aquí como un ejemplo. Deberían de aprender de Jacob, que vio hacia atrás, vio todo su estilo de vida anterior, el producto de su estilo de vida, todo lo que había sufrido, y fue valiente para decidir cambiar, para decidir, yo no me suelto de Dios hasta que me haga un hombre diferente. Y eso fue lo que sucedió, lo hizo un hombre diferente. En su lucha con el ángel de Jehová, Jacob puso su confianza plenamente en Dios. Ahí lo podemos leer en el versículo 13, donde dice ahí, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló, y ahí habló con nosotros. O sea, Dios tomando a Jacob como Israel. El hebreo dice, luchó con Dios, o sea, luchó con el ángel. Realmente peleó con Dios, dicen, y venció, dice, pero realmente no peleó con Dios. No, a Dios nadie le gana. Después de la lucha, Dios aparece a Jacob en Betel para prometerle que llegaría a ser una nación que poseería la tierra de Canaán. Esa fue una bendición para él. Israel debe imitar a su padre Jacob en lugar de misericordia y juicio. En el versículo 6 debería de leerse lo que vimos esa palabra, Yesed, lealtad y justicia. Versículo 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, guarda lealtad, guarda justicia, sé un hombre justo, y en tu Dios confía siempre. O sea, Dios no, cuando nosotros leemos misericordia estamos casi como entendiendo la palabra, voy a tener lástima de la gente, pero lo que Dios está pidiendo aquí es, sé fiel con tu Dios, sé justo, sé un hombre justo, sé un hombre fiel. A Dios lo que le interesa es que seamos fieles. Si somos fieles con Dios, vamos a ser las personas más justas del mundo. Vamos a ser las personas más justas del mundo. Esto es lo que estaba pidiendo. Los comerciantes de Israel se habían enriquecido mediante el engaño, pero Dios le quitaría sus casas, de manera que vivirían en tiendas como en el desierto y en la fiesta de los tabernáculos, que era una de las fiestas que tenían ellos. Aquí el vivir en tiendas parece ser una figura del cautiverio, no necesariamente que ellos van a celebrar viviendo en tiendas. Israel se reunía afuera de sus casas, enfrente de sus casas, hacían unas champas que podían ser botadas fácilmente, y ahí vivían como para recordar el tiempo que vivieron en el desierto. Esa es una de las fiestas que le llaman la fiesta de los tabernáculos. Todavía se celebra eso en Israel, y hacen las champas ellos en las calles de las ciudades. Pero Dios aquí prácticamente lo que significa eso es que iban a ser cautivos. Israel debe prestar atención a los profetas, pues la profecía rechazada trae destrucción y la profecía obedecida trae bendición. Versículo 10, qué interesante esto. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad de iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes. Recuerde que Gilgal dijimos que era un lugar de adoración, donde no solo se adoraba a Jehová, aunque al principio fue establecido para eso, pero conforme Israel se mezcló con los otros pueblos, se hizo las dos clases de adoraciones y de sacrificios. Y sus altares son como montones en los surcos del campo. O sea, hay un montón de altares donde sacrifican a diferentes dioses.
Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. O sea, Israel había sido rechazado los profetas, rechazado las profecías. Las profecías es el mensaje de Dios a través de los profetas. Dios decía, ustedes tienen que ser fieles, a Israel le daba lo mismo. Ustedes tienen que buscar a Dios, a Israel le daba lo mismo. Ustedes no tienen que ser idólatras, a Israel le daba lo mismo. Esa era la clase de profecía. La profecía aquí no se refiere a lo que nosotros entendemos como profecía hoy, ¿verdad? Que es que me va a decir si yo puedo ir a bañarme hoy en la tarde, o que me va a decir cuánto me van a aumentar de sueldo en el trabajo el siguiente mes, o que me viene una bendición, o toda clase de cosas que nosotros entendemos. La profecía aquí era un mensaje de Dios para una nación que estaba siendo llamada a la santidad, y sin embargo no hicieron caso a los profetas. Entonces, no hacer caso a los profetas trajo maldición para ellos. Debería de ofrecer, la profecía decimos, traer su bendición. Por su engaño, Jacob fue al exilio. El mismo vocablo traducido engaño en el versículo 12, falso, en el versículo 7, se usa en Génesis del engaño de Jacob para robar la bendición de Saúl. O sea, Israel fue mentiroso, se aprovechó, y por eso se enriqueció mucho cuando empezaron ellos a ser paganos, y eso les trajo después una maldición. Por un profeta, refiriéndose a Moisés. Recuerden que Moisés se le llama el más grande profeta que ha existido. A Moisés, el más grande profeta. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Es el único del que se dice que vio los lomos, dice la Biblia. O sea, digamos la espalda de Dios. Dios le dijo, no, nadie me puede ver y vivir. Tú lo más que vas a llegar a ver de mí es mi espalda. Y eso es impresionante, ¿verdad? Como Moisés se llama el profeta, el mayor grande profeta que ha existido en todos los tiempos, ¿verdad? Por un profeta, dice, lo libera del cautiverio, pero por otro profeta, dice ahí, le va a llegar, y por un profeta fue guardado, o sea, fue bendecido en el desierto. Pero como Efraín ha provocado a Dios, dice, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. El pleito de Dios o el conflicto de Dios, ya deberíamos poner ahí, concluye como comenzó, anunciando que Israel iba a recibir su merecido pago. De manera que el pasaje está marcado como una palabra tan famosa de hoy, por una inclusión. O sea, Israel no queda fuera del castigo que le correspondía a los pueblos paganos. Ahora Israel es parte de está incluido, para que no diga que lo excluye, para que lo margina, se incluyó en el castigo a causa de su pecado. Israel sería destruido por no confiar en Dios, sino en ídolos y en reyes. Recuerda que cuando Israel empezó a desear tener reyes, no fue porque realmente Dios no estuviera con ellos, ni que les fuera mal siquiera. Sencillamente ellos vieron que los países vecinos tenían reyes que los representaban, y dijeron, ¿y por qué nosotros no? Somos una nación, somos un pueblo fuerte, queremos un rey. Y yo digo, ¿quieren rey? Okay. Todavía les da la opción a través del profeta. Si tú tienes rey, dice, el dinero que ahora te queda en la bolsa te lo va a quitar el rey. La libertad que ahora tienes va a ser sometida por el rey. O sea, vas a tener alguien que va a poner el pie sobre tu cabeza. Ese va a ser tu rey. Te vas a deber a tu rey y no a tu Dios. No queremos rey. Tuvieron rey y toda la desgracia cayó sobre Israel a partir de que tuvieron rey. El primer rey fue un desastre totalmente para Israel. Así es que iba a ser destruido o iba a ser castigado porque no confió en Dios, sino que empezó a confiar en los ídolos de los países vecinos y en los reyes que supuestamente los representaban. Efraín era poderoso, o Israel era poderoso, pero debido a su adoración a Baal y a los becerros de oro, recuerden que dijimos que los becerros de oro lo trajeron desde Egipto, esa idea, tenían ellos metidos en la cabeza de que en Egipto era un animal, era un buey, era un montón, y ellos, ¿qué representa nuestro Dios? Nada. Pero Dios había sido claro en el desierto cuando les dijo,
no te harás imagen ni semejanza, no tendría que haber ninguna imagen. Sin embargo, ellos, cuando Moisés tardó, empezaron a hacer lo más cercano que ellos tenían de una representación suya, original de ellos, que no fuera un buey, que no fuera una mosca, que no fuera otra clase de animal. Dijeron un becerro, porque eso era lo que ellos ofrecían en sacrificio. Pero ellos así hicieron su becerro de oro. Este es el Dios que nos devolverá a Egipto. Y esa idea quedó en la mente de ellos. Y así que ellos tenían sus becerritos, como la gente tiene sus crucitas, como la gente tiene sus cositas que se cuelgan en el cuello, que son sus dioses, que los protegen. Llévatelo, ponételo para que te proteja. Y al niño, cuando nace y empieza el niño a balbucear, ya le ponen unas cositas de colores en la manita para que Dios lo cuide. O les ponen su cosita aquí con una almohadita negrita aquí para que Dios lo cuide. Entonces ya no confían en Dios realmente, sino en ese tipo de cosas. Entonces Israel había caído en lo mismo. Como Israel se olvidó de Dios, que lo salvó de Egipto y proveyó para él, entonces Dios prácticamente no es que los iba a destruir, sino los dejó solos, los abandonó. Refiriéndome a abandonar, no que se alejó de ellos, sino que dejó que ellos sufrieran a causa de su pecado. Como confiaron en el rey humano para salvación en vez de Dios, él les quitaría el rey. O sea, los reyes para ellos no iban a prevalecer, ya no iban a ser el rey de Israel. A pesar de que Israel tenía reyes, siempre estaban sometidos a otros reyes. Si usted lee el libro de los reyes, Samuel, y el libro de los reyes y las crónicas, usted va a ver que Israel siempre tuvo rey a partir de Saúl, pero también estaban siendo sometidos por otros reyes que los dominaban. No era que Israel realmente no tenía un rey. Habían pedido un rey humano que les podría salvar, entonces se quedarían sin rey, prácticamente siendo sometidos a reyes que no eran de su nación. La destrucción de Israel entonces estaba asegurada, y eso es lo que nosotros vemos. Dijimos la vez pasada, Israel prácticamente ahora es un nombre que se sustituye por Judá. La gente dice, este es judío, pero usted va a ver que la nación se llama Israel, no se llama Judá. La nación, el país se llama Israel, pero ¿quiénes viven en esa nación Israel? Los judíos. Entonces la nación como Israel, las 10 tribus como la nación de Israel, prácticamente fue absorbida por los países con los que ellos se mezclaron. Así que después se mencionó a Judá, los judíos, que ellos de alguna manera permanecieron quizás haciendo más su ritual y permaneciendo más, haciendo quizás menos cosas que los alejaran de Dios que los israelitas, porque aquellos se mezclaron con las naciones paganas. Sirvieron para que tomaran mujeres de ellos. Entonces sus mujeres fueron las mujeres de los pueblos donde ellos vivieron, y al final de cuentas los absorbieron. ¿Qué es lo que dijimos un día de esto? Que cuando un cristiano se mezcla con muchos paganos, al final el cristiano termina siendo absorbido por ese grupo. Si nosotros nuestros grupos de trabajo, nuestros grupos de distracción, con los que paseamos, con los que intimamos, son personas que no buscan a Dios, vamos a terminar siendo como ellos realmente. Difícilmente, aunque la palabra dice vamos a ser sal de la tierra, vamos a ser luz del mundo, difícilmente si no estamos bien parados, vamos nosotros a terminar iluminando a ese grupo. El grupo nos va a absorber. A Israel le pasó eso. Ellos tenían el mismo conocimiento de Judá, sin embargo ellos decidieron lo bueno que se veía en la tierra, lo bueno que se veía la producción del campo, lo bueno que se veía la economía, lo bueno que se veía el relacionarse con las naciones vecinas. Eso les traía mucha prosperidad posiblemente, pero al final terminaron siendo como ellos, y eso los llevó a la destrucción. Israel como Israel ya no existe. Existen los judíos, Judá, pero Israel como la nación Israel, las 10 tribus de Israel, desaparecieron. Y eso fue lo que pudiéramos decir que interpretar como la destrucción de Israel. Jehová ha estado guardando el pecado de Israel para que reciba su castigo. En el versículo 12 del capítulo 13 dice ahí: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. O sea, lo tengo ahí reservado, le estoy dando tiempo. Posiblemente
posiblemente es como pasa con los padres, ¿va? Ay, portate bien y portate bien, y uno sigue de necio portándose mal, portate bien, al final de cuentas le toca, ¿va? Le toca y le toca doble o triple por desobediente. Dios estaba haciendo lo mismo, estaba quizás dándole oportunidad a Israel que pudiera arrepentirse, pero el castigo estaba ahí, porque Dios no miente, y cuando dice que la paga del pecado es muerte, es verdad, es realidad, está ahí. Israel no se arrepentiría para escapar del castigo, sino que es como un feto, dice. Qué fe esta comparación, ¿no? Tan torpe que no se presenta a nacer. O sea, el feto no es el que decide realmente. Y así escaparse de los dolores del parto. Ver la traducción de este versículo en otra versión. Veamos, ¿alguien tiene una traducción diferente de ahí en sus Biblias? Una nueva versión internacional, por ejemplo. Nadie, todos son fieles. Ah, ella tiene. ¿Qué dice? Versículo 13. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. ¿No? El niño dice, el feto, por lo que sea, que cuando ya van llegando los días de alumbramiento, él va tomando una posición. Así es, ¿verdad? Él va tomando la posición y tiene que ir de cabecita. Pero hay fetos tan necios, ¿verdad?, que se sientan. Y esos fetos tienen problemas para nacer. Entonces provoca más dolores de los normales. Sufrimiento para ellos mismos, sufrimiento para la madre. Entonces dice, es un necio, porque él sabe que tiene que acomodarse. Sin embargo, como un feto que no puede pensar mucho, es un desobediente y provoca dolores más fuertes. Jehová no salvará a Israel de la muerte, sino que sin compasión llamará la muerte a atacar a Israel. Versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, yo ya no voy a tener compasión, dice Dios. Yo he vencido la muerte y la voy a vencer, pero yo no voy a tener compasión con un pueblo que es idólatra, Jehová vendría como el viento solano para quitarle a Israel toda su prosperidad. El viento solano, ¿saben alguien quién es el viento solano? Es una brisa fuerte que sopla no sé si del sur o del norte, ¿verdad? Ahí sí no estoy seguro yo de eso. Pero sí es un viento fuerte. Entonces dice, Dios va a enviar ese viento, digámoslo quizás como un tornado, como un ciclón, como un huracán, que le va a quitar toda la prosperidad que tiene Israel. Entonces bien tremendo, y así fue, ¿verdad? Versículo 15, aunque él fructifique, o sea Israel, entre los hermanos, vendrá el solano, o sea, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. O sea, toda la riqueza de Israel, todo aquello por lo que ellos tanto trabajaron y tanto idolatraron, les iba a ser quitado. Y básicamente así fue. Oseas hace un llamado a Israel en el capítulo 14 a arrepentirse. Este ya es el cierre del libro. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Oseas entendió el mensaje y ahora está suplicándole. Fíjate qué cosa más seria. Suplicándole, como el padre, por favor hijo, pórtate bien. Por favor, ¿ha oído a un papá que nos dice así? Por favor, pórtate bien. Te lo estoy pidiendo de favor, decimos nosotros todavía. Te lo estoy pidiendo por favor, pórtate bien. Y a veces el niño o el joven o el adolescente o el adulto, por más que se lo pidan por favor, por más que vea al papá o a la mamá llorar, por más que los padres traten, no entienden y siguen actuando mal. Al final tienen su justa paga. Pero Oseas está aquí en el capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Toda tu mala racha que te ha llegado no es que Dios te ha abandonado porque quiere, es porque tú mismo te has alejado de Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, nuestras palabras van a ser agradables para ti. No nos librará el asirio, no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros.
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas estaba pidiendo a Israel, por favor Israel, vuélvete a tu Dios. Si Israel de hoy ha desaparecido o permaneció en el futuro en cautiverio, fue por causa de su mismo pecado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pedir perdón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sus labios, sus palabras deben alabar a Dios. No deben de confiar en la nación en la que ahora se enriquecieron, ni en la fuerza militar de esa nación que los pudiera defender, ni en los ídolos de esa nación que muchos de ellos quizás a ellos ofrecieron y dijeron, gracias a este Dios hemos tenido prosperidad hemos tenido una buena cosecha, sino que ellos debían de confiar solo en Jehová. Cuando dice alcanzará misericordia, en el versículo 3, la palabra que se usa es Yeruham, que es de la misma raíz que Ruhama, más exactamente Ruhama, que quiere decir compadecida. Recuerda que este fue uno de los nombres de los hijos, de las hijas de Oseas, Ruhama, compadecida. Entonces la palabra que se usa es esa misma, Yeruham o Ruhama, viene de esa raíz, y que significa compadecida. Jehová promete convertir a Israel y hacerle florecer de nuevo, dice ahí. Ustedes, si vuelven a mí, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, o sea, no porque ustedes se lo merezcan, ver, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él, Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Qué tremendo. Dios no está prometiendo nada feo ni nada desagradable. Está prometiendo lo mejor. Dijimos en un estudio que tuvimos previo de que esto del Líbano era como una zona muy boscosa, muy apreciada por su vegetación, por sus árboles de calidad de madera y también por lo florido del lugar que dejaba salir un aroma tan especial. Entonces pensar en el Líbano era pensar casi como en una montaña muy, muy cuidada, muy limpia, con aire muy puro, muy agradable de estar ahí. Entonces dice, yo lo voy a hacer así, van a florecer. Como muchos añoraban estar en el Líbano, conocer el Líbano o tener madera del Líbano, la gente va a querer estar con ustedes, van a hacer algo muy especial, quería decir Dios ahí. O sea, concluye esta sección y el libro con un enigma sapiensal. Eso quiere decir que me hace pensar con mucha inteligencia, con un mensaje que me hace razonar. Los caminos rectos, o sea, los mandamientos del Señor, permiten a los justos andar. Los caminos rectos del Señor permiten a los justos andar. Hagámoslo más fácil de entender. Los mandamientos del Señor permiten a los justos vivir con éxito. Al final, ese es el mensaje del libro. Si yo camino en rectitud, voy a vivir con éxito. Pero si yo me aparto de Dios, el final de mi camino será desastroso. Y eso es lo que pasaba. En la mujer de Oseas, cerremos el ciclo. O sea, como un profeta de Dios, quizás estaba viendo que Israel, desobediente, no merecía que Dios fuera tan misericordioso con él. Pensemos también en aquel Jonás, que lo vamos a estudiar en su momento, pero ya lo conocemos esa historia. Cuando dice, ¿por qué voy a ir a predicar a Nínive? ¿Por qué voy a ir ahí a predicar a Nínive? Esa gente es mala, ha tratado mal a nuestro pueblo, no lo merecen. Entonces quizá Oseas estaba pensando, ¿por qué tengo que...? Y Dios le enseña, bueno, ve, búscate una mujer adúltera. Algunos dicen que posiblemente cuando Oseas se casó con una mujer no era adúltera. Se atreven a decir, aunque la palabra dice, ve y busca una mujer adúltera. De entrada, pues, él no le dice, ve y busca una mujer pura y después se va a volver adúltera. Sin embargo, algunos dicen que posiblemente la mujer se volvió adúltera después de casarse con Oseas. La palabra dice, ve y busca una mujer adúltera. O sea, pero yo, un hombre santo, pudiera haber pensado, ¿y para qué, Señor? Búscala, hazla tu mujer, hónrala,
Posiblemente vimos al principio que esta mujer tenía ya hijos de otros hombres, según el texto bíblico, según lo que se puede entender en el texto por la traducción que se ha hecho. Esta mujer posiblemente tenía hijos ya, y cuando comienza a tener hijos con Osea, pues ya son otros hijos. Pero la mujer no está a gusto. Osea le dio su casa, le dio su nombre, dijimos, le dio le dio honra. Sin embargo, la mujer, acostumbrada a pecar, volvió al pecado. Volvió al pecado. En la Biblia se menciona de una manera bien dura, dice, el perro vuelve a su propio vómito. Usted va a ver que el perro vomita y al ratito se lo está comiendo. Y uno no puede entender por qué lo hace, pero es una actitud de un perro. Vomita y al ratito vuelve y se vuelve a comer lo mismo que él vomitó. O sea, para nosotros sería algo inaudito. Usted va a decir, va a vomitar en su casa, pone un plato donde vomitar y al rato, este es mi almuerzo. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Sería algo como que él le diga, no comete, ¿y eso qué es el vómito? No, no. Algo que no se lo puede imaginar. Sin embargo, Israel es comparado así. Israel dice, Israel sale de su pecado para volver a caer en el pecado. Y la mujer salió, la sacaron del pecado y volvió al pecado. La vuelve a agarrar, sacar del pecado y regresa al pecado. Entonces, pero al final dice, es tu mujer, búscala, redímela. Es lo que hizo Dios con su pueblo. Dios creó al hombre santo. El hombre se perdió. Lo compró a través de la sangre de Jesús y el hombre sigue queriendo perderse. Entonces casi como salir del pecado, que me saquen del pecado, que me paguen todo, que me paguen todas mis deudas, y luego cuando yo ya no tengo cero deudas, déjenme otra tarjeta de crédito para seguirme endeudando. Es una actitud que no es razonable. Así que al final del cuento ahí de Oseas, los caminos rectos o los mandamientos del Señor permiten a los justos vivir con éxito. ¿Queremos tener éxito? Busquemos a Dios. Aprovechemos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos provee. Si llega algo a nuestras manos es por la gloria de Dios y no por la gloria de otras cosas o de otros seres. Si llega alguien no es porque el amigo, el hermano o el vecino nos ayudó, es porque Dios nos ayuda. Dios nos bendice. Y la gloria a nuestros labios siempre den la gloria al Señor. Esta es la recomendación del capítulo 14, donde prácticamente Dios promete a Israel su restauración. Pero tiene que hacer algo, buscar a Dios, buscar a Dios. Así termina el libro de Oseas. Así termina el libro de Oseas. Dios, gracias por este estudio, Señor, del libro de Oseas. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que tú nos has sacado del pecado, Señor, porque quieres bendecirnos, porque quieres derramar bendición sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que sabemos que nos va a ayudar a permanecer fieles. Gracias, Señor, porque toda la bendición que sea derramada sobre nosotros será porque tú nos la has enviado, porque tú nos has guardado, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, nuestra boca te alabará cada día de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te bendecimos. Amén.